¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? 13. Para disfrutar de Mashiach con Elohim, parte 5. El Pasuk 6 también menciona los diezmos. Este no es un plato. Esto significa una décima parte del producto vegetal que hayamos cosechado. La décima parte, y siempre de lo mejor, se reserva para Elohim. La ofrenda elevada, terumá, que ya vimos, también se menciona en el Pasuk 6. La ofrenda elevada no es la ofrenda principal. Puede considerarse una ofrenda voluntaria. La ofrenda de levantamiento, ¿no es cierto? Por eso es elevada. También incluye la ofrenda de mecer, ¿no es cierto? La ofrenda mecida. La ofrenda elevada se refiere a la ascensión, y cuando mencionamos la ascensión también se incluye la resurrección. Cuando hablamos de resurrección puede que no haya, que no esté presente la ascensión necesariamente, pero cuando se habla de la ascensión también se incluye la resurrección, porque la resurrección precede a la ascensión, ¿no es cierto? Así como el holocausto incluye todas las ofrendas siguientes, la ofrenda elevada incluye la ofrenda anterior, o sea, la ofrenda mecida. Estas cosas ya las estudiamos en Shemot, en el capítulo 102, ¿sí? En el que hablamos de la plata para la propiciación. Estuvimos explicando más o menos cómo era la ofrenda elevada y la ofrenda mecida, las diferencias. La resurrección va antes de la ascensión y la ascensión sigue a la resurrección. Así que está el holocausto como ofrenda principal y la ofrenda elevada como ofrenda final. El holocausto es la principal de las ofrendas principales, la más importante. La ofrenda elevada es una de las ofrendas voluntarias. Esto es muy significativo realmente. No adoren a Yahweh, su Elohim, de esa manera, sino miren solamente el lugar que Yahweh su Elohim escoja entre todas sus tribus como su habitación, para establecer allí su nombre. Ese lugar buscarán y allá irán y llevarán sus sacrificios, sus diezmos, la ofrenda elevada de sus manos, sus votos, sus ofrendas voluntarias, las primicias de sus vacas y de sus ovejas. ¿Sí? Leemos de nuevo de Barín 12. Aquí hay dos cosas. Todas las ofrendas ofrecidas a Elohim fueron producidas de la tierra por el trabajo de la mano humana, digamos, ¿no? Esa ofrenda era necesaria, al igual que hoy tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se requiere hoy, es requerido por los gobiernos. En realidad el diezmo era una especie de impuestos sobre la renta. La primera ofrenda que se requiere como un producto de la mano del hombre. Pero después vienen los votos y las ofrendas voluntarias, ¿sí? Los votos eran muy comunes en la antigüedad, que alguien prometiera a Yahweh algo a cambio de obtener un pedido. Por ejemplo, tenemos a David, ¿no es cierto?, que levantó votos muchas veces y los pagó. También declara que los ha pagado. Ana dedicó a Shemuel como nazareo a Yahweh si él le daba un hijo, ¿no es cierto? Y Ana después tuvo más hijos también. O sea, esos son los votos, ¿no es cierto? Pero luego tenemos las ofrendas voluntarias. Esto no es obligatorio. Por ejemplo, debemos pagar una cierta cantidad de impuestos sobre la renta. Pero, además del impuesto sobre la renta que pagamos, podemos darle al gobierno algo más, si quisiéramos, ¿no es cierto? Esa sería la cuestión de la ofrenda voluntaria. Este no es un impuesto obligatorio, es una especie de pago de nuestra voluntad y deseo. Es una especie de pago basado en nuestro amor al Padre. Lo mismo sucedía con los israelitas. Su gobierno en ese momento era teocrático, ¿no es cierto? De manera que toda ofrenda voluntaria era por amor a Yahweh, ¿sí? Y todo iba fuera aparte de la parte que era quemada para Yahweh, para el sacerdocio y su templo, porque él había determinado, y él determina, ¿no es cierto?, que todas las ofrendas, todas las partes que no eran quemadas sobre el altar, correspondían a los sacerdotes. Si amaban a Elohim o no lo amaban, era irrelevante para el pago del diezmo, porque el pago del diezmo era obligatorio. Todo voto realizado tiene que ser pago sin tardar también, dice Devarim 23, debes cumplir lo que ha pasado por tus labios y realizar lo que has prometido voluntariamente a Yahweh tu Elohim, pues hiciste la promesa con tu propia boca. De manera que esto era un compromiso, ¿sí?, en cuanto a los votos. Pero la ofrenda voluntaria es diferente.
¿Mm? La ofrenda voluntaria significa que nos gusta dar algo más de lo que exige el gobierno porque somos muy patriotas, ¿no es cierto? O que amamos dar más para la obra de Yahweh porque lo amamos y deseamos su deseo, porque queremos. Porque queremos, de como cuando alguien quiere hacer un agrado. De estos pasukim podemos ver cuáles son los platos principales de la fiesta divina y cuáles son los alimentos. Hasta ahora no hemos llegado a la tienda, pero ahora llegamos al último punto, al séptimo, y que dice, y el primogénito de tu ganado y de tu rebaño. Primero habla del primogénito de su manada, del ganado vacuno, ¿no es cierto?, o de las vacas, y segundo del primogénito de tu rebaño, ganado ovejuno o caprino puede ser. Si acá hay dos tipos de ofrendas, porque tanto de uno como del otro siempre habrá un primogénito, ¿no es cierto? O sea, el que abre matriz, el que abre madre. Ahora tenemos que ir a Devarim 14 para encontrar más artículos para las ofrendas. Dice también en el Pasuk 23, debes consumir los diezmos de tu grano nuevo y de tu vino y tu aceite y de las primicias de tus manadas y rebaños en presencia de Yahweh tu Elohim en el lugar donde Él escoja establecer su nombre para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim siempre. En este paso que entonces tenemos tres categorías de alimentos, además de volver a mencionar los primogénitos, ¿no es cierto? O sea, las primicias de las vacas, ovejas y cabras. Estos tres otros nuevos que aparecen son vegetales. El grano es trigo o cereal, el vino es la vid y el aceite es el olivo. Este paso dice, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim siempre. ¿Qué significa esto? Esto es para aprender a respetar a Yahweh. Muchos creyentes tienen una idea demasiado liviana, ¿sí? De él. No respetan su santidad, lo tratan como un amigote, con una familiaridad que no corresponde muchas veces, ¿no es cierto? Lo tratan demasiado como a un padre terreno. No es así, a pesar de que tampoco hay que tenerlo a la distancia, con una exagerada distancia. También hay que tenerle el respeto que merece. De esta manera creen que si respetan una de sus ordenanzas, es asunto menor, basta con pedir disculpas, ¿no es cierto? Una cosa así, como hacemos con un amigo, ¿no? Y ya está, y me va a perdonar, una cosa así. Pero Yahweh no es así, esa es la realidad. Esto es un asunto muy serio y es nuestra responsabilidad abrir los ojos a los que están ciegos a estos. Un hijo debe honrar a su padre y un siervo a su amo. Pues si yo soy un padre, ¿dónde está la honra que se me debe? Y si soy un amo, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Dijo Yahweh de los ejércitos, a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes preguntan, ¿cómo nos hemos burlado de tu nombre? Ustedes ofrecen alimentos contaminados sobre mi altar. Pero preguntan, ¿cómo te hemos contaminado? Al decir la mesa de Yahweh puede tratarse con desprecio. Cuando presentan un animal ciego para sacrificio, no importa. Cuando presentan una coja o enferma, no importa. Ofrézcanselo a su gobernador a ver si los acepta, a ver si les muestra favor, dijo Yahweh de los ejércitos. Y ahora imploran el favor de Elohim. Tendrá piedad de nosotros. Esto es lo que han hecho ustedes. ¿Aceptará Él a alguno de ustedes? Yahweh de los ejércitos ha dicho, si ustedes cerraran mis puertas y no encendieran fuego sin propósito en mi altar, no me complazco en ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos, y no aceptaré ninguna ofrenda de ustedes, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, se honra mi nombre entre las naciones, y en todas partes se ofrecen incienso y oblación pura a mi nombre, porque mi nombre es honrado entre las naciones, dijo Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa de Yahweh está contaminada y la carne, el alimento, puede tratarse con desprecio. Ustedes dicen, oh, qué molestia, y así lo degradan, dijo Yahweh de los ejércitos, y traen la robada, la coja y la enferma y las ofrecen así como oblación. ¿Creen que les aceptaré eso? Dijo Yahweh. Una maldición sobre el engañador que tiene un macho sin tacha en su rebaño, pero para sus votos sacrifican un animal defectuoso para Yahweh. Porque yo soy un gran rey, dijo Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es reverenciado entre las naciones. Esto está en Malaquía en el capítulo 1.
Todas estas cosas estaban expresamente prohibidas. Pero si tiene un defecto, está cojo, ciego, tiene cualquier falta, no lo sacrificarás a Yahweh tu Elohim, dice Devarim en el capítulo 15. Inclusive también esto aplicaba a la elección de los sacerdotes. Absolutamente nadie que tenga un defecto estará cualificado. Ninguno que sea ciego o cojo, tenga un miembro muy corto o muy largo. Ninguno que tenga una pierna rota o un brazo roto. O que sea jorobado o enano, o que tenga defecto de un ojo, o que tenga cicatriz de una ampolla o escorbuto, que sea castrado. Esto está en capítulo 21 de Vayikra. Todo esto es símbolo de que nadie que tenga defectos puede servir Elohim. Es decir, no se puede servir Elohim en la carne. Tan simple como eso. Nuestro nuevo hombre no tiene defectos, pero nuestro viejo hombre está lleno, ¿sí? Cuando pagamos nuestros impuestos estamos temiendo y respetando al gobierno, ¿sí? O al menos así debería ser, ¿no es cierto? Lo estamos haciendo, estamos pagando porque si no vamos presos, ¿eh? Entonces cuidamos de pagarlo porque, bueno, si no lo hacemos estamos robando, entramos en deuda, podemos tener problemas. Esto es exactamente lo que se menciona aquí. Elohim ordenó estas cosas para que su pueblo pudiera aprender a temerle y a respetarle. Este temor no es de miedo, sino de respeto y reverencia. Justamente es porque me importa que no le doy cualquier porquería. Esa es la cuestión. Si no diezmaban todo el producto de su semilla del campo y si no ofrecían los primogénitos de su ganado y de su rebaño, esto significa que no tenían miedo, no temían respeto de Elohim. Esto significa que actuaban según lo que ellos querían hacer, según su deseo, su intención y su voluntad, y no según la ordenación de Elohim. Así que los que no obedecen en esto o en cualquier otra ordenanza, no temen a Elohim. Ese es el principio de la rebeldía, ¿no es cierto? Estas ordenanzas se les dieron a ellos y a nosotros para que aprendieran a temer a Elohim. Entonces, ¿cuántas veces hemos entregado la coja o la ciega o la malformada? Eso es tan simple como decir, nuestros sacrificios, nuestros holocaustos han sido de lo mejor, porque para que sean de lo mejor tiene que ser el colocado en primer lugar, de manera tal que lo mejor no va para mí, lo mejor no va para mi familia, lo mejor no va para mi trabajo, lo mejor va para Yahweh. Y después veré con el resto cómo lo reparto entre las otras partes de la vida. Ese es el punto básico. Y en este sentido, todos hemos engañado al Padre, todos hemos llevado las defectuosas, la coja, la manca y la ciega. Algunos consideran que esto es demasiado de la ley, ¿no es cierto? Algunos, aún en la restauración, insisten en tomar las partes que más les gustan, sin ver que las sombras no pueden ser separadas de la realidad que las produce. O sea, una persona emite una sombra, pero no se corta la sombra de la persona, van juntas. Por el contrario, para nosotros que conocemos tanto las sombras como la realidad de las mismas, porque los creyentes actualmente estamos en esa postura, se sepa o no se sepa, nuestra demanda es doble. ¿Sí? Porque tenemos que obedecer en el plano material y en el espiritual. Tenemos que tener la doble comprensión. Decir que ya no hay templo es negar la realidad de que hoy el cuerpo es el templo que está siendo edificado. Y decir que cada piedra es el templo es asegurar que se puede edificar con una única piedra. Entonces, hay mucho amañamiento en cuanto a cómo se explican las cosas. Por el contrario, el templo es la suma de las piedras vivas. Se necesitan muchas piedras para edificar cualquier edificio. Muchos arguyen que todos somos sacerdotes y la pregunta que Yahweh levanta entonces es, ¿acaso todos los que dicen ser sacerdotes se comportan como tales? ¿Realmente me ofrecen el mejor animal? ¿Me ofrecen lo mejor o me traen la coja, la ciega, la perniquebrada? ¿Realmente pueden afirmar que no tienen defectos y que sus ofrendas son sin defecto también? Que lo están ofreciendo lo mejor. Así como tenemos la vida eterna en promesa, también somos sacerdotes en promesa, ¿sí? Y en entrenamiento sí permitimos ser trabajados. Porque si no permitimos tampoco ni siquiera tenemos el entrenamiento. La mayoría de los creyentes no permite que su carne sea tocada, por lo que de sacerdotes no tienen nada más que una promesa que no reivindican, a la cual no le están dando ningún valor. Y no darle valor a los talentos que el Abba deja, sabemos que es peligroso. La verdad es que si somos
en verdad trabajados por el Padre, obedeceremos todos sus mandatos sin cuestionar nada. No hablo de obedecer mandamientos de hombres, sino de obedecer lo que está en su ley, ¿sí? Y ya vamos a comprender el motivo de todo. La verdad es que los que se llaman a sí mismos sacerdotes hoy, como ya hubieran sido ya ordenados, consagrados y todo lo demás, un día se sienten libres y se sienten bien y van a las reuniones, pero otro día no se sienten libres ni se sienten bien y no aparecen. Generalmente esos son los que se llaman sacerdotes. Esto es tener defecto, esto es andar en la carne. Y Yahweh no lo acepta dentro para un sacerdote. Estos son sacerdotes con defecto. Literalmente. Luego, después de asistir a una reunión, si se sienten felices, puede que digan algo, compartan dones, pero si no se sienten felices, no dicen nada. Esto sigue siendo carne, ¿sí? Y estas son ofrendas con defecto. Esto indica falta de temor al Adón, aún no se ha comprendido su santidad y mucho menos el deber y responsabilidad de ser un sacerdote. ¿Sí? Un sacerdote no puede faltar a su deber porque está deprimido. Veamos el caso de Aarón, ¿no es cierto? Tampoco puede entrar en el tabernáculo para no ministrar nada. Para ser sacerdotes debemos ser ordenados a plenitud y recuerden que después ya no hay excusa, ya no hay vuelta atrás ni nada. Tal vez podamos tener alguna disculpa parcial como cuando Aarón no comió de las ofrendas después de la muerte de sus hijos, ¿no es cierto? Pero ese asunto era grande, el dolor, ¿no es cierto?, para un padre realmente era un asunto muy importante en este caso, no eran las pavadas que nosotros siempre ponemos como justificativo. No podemos pretender ser excusados por cada vez que nos agarramos el dedo en la puerta en la vida cotidiana, ¿sí? No será aceptado como excusa, lamentablemente. De manera que si alguien reivindica que son sacerdotes, que muestre los frutos de su sacerdocio, porque le van a ser exigidos. Caso no los tenga, será aún un sacerdote con defecto presentando ofrendas defectuosas. Para usar esta ilustración una vez más, si sienten que están cansados de pagar el impuesto sobre la renta y no quieren pagarlo más, esto significa que no le tienen miedo al gobierno. Si tienen el debido temor al gobierno, o sea, la autoridad delegada por Yahweh, pagarán sus impuestos en su fecha, ¿no es cierto? Llevándolo al plano que nos interesa, si están cansados de llevar sus ofrendas y diezmos al templo, o sea, a las reuniones, esto significa que han dejado de temer a Yahweh y se irán a otro lado en busca de sus propias decisiones y reglas. Es simple. Generalmente la gente se cansa antes de dar su tiempo y trabajo que de dar su dinero, que les resulta en el fondo más cómodo, aunque parezca mentira. Porque como sacerdotes de la orden de Melquisedec no podemos tener defectos nosotros, ¿sí? No podemos utilizar estas excusas, de manera que no sirve, no puede ser aplicado. Tenemos que entregar todo el diezmo de todo nuestro producto de la buena tierra, ¿sí? Eso implica todo lo que se está trabajando. Y si no se está trabajando, si no entregamos todo, es porque no tenemos. Esa es la verdad, porque no se trata de no tener dinero, se trata de que no tenemos ningún producto porque no hemos trabajado la tierra, no tenemos nada para dar, porque si tuviéramos ese producto, el mismo Ruach nos empuja a dar de todas las formas que se tienen que dar. En el mundo vamos presos si no pagamos nuestros impuestos, y en el reino también vamos presos, no se crean, ¿eh? Somos entregados al acusador que nos esclaviza nuevamente con derecho legal. Al estudiar el tipo, me he dado cuenta de que asistir a las reuniones indica temor de Elohim. No tengo otra opción, o sea, tengo que venir a las reuniones para funcionar como sacerdote y para que el tabernáculo también funcione. Tengo que venir para ministrar a Yahweh, a mis hermanos y hermanas, y también para ser ministrada por ellos, porque es una cuestión corporativa. Esa es mi obligación. No tengo otra opción. No se me ha dado otra opción. Temo a mi Elohim. No puedo quedarme en casa cuando la congregación se reúne si no tengo una real excusa válida delante del justo juez. Ojo, no delante de los demás, ¿está? Porque a los demás les puedo mentir fácilmente, pero a él no se puede. No puedo quedarme en casa de esa forma. Si pueden quedarse en casa pensando que se edifican a sí mismos, lamentablemente no están formando parte del sacerdocio, porque el sacerdocio está en el tabernáculo, no queda otro, ni tampoco del ejército. No se corten a sí mismos. Existen muchas falsas ideas que nos han sido enseñadas acerca de tomarnos tiempos, de alejarnos, de quedarnos aquí, de que cada uno, y yo lo lamento porque yo también he practicado muchas de esas cosas.
y no son cosas que provengan de la palabra, no son jamás mencionadas en las escrituras, no hay un pasuk que respalde las actitudes que nos han enseñado a tener, y como tantas malas costumbres que tenemos. Yahweh salva corporativamente para edificar corporativamente. ¿Sí? La tarea individual, si no es complementada con la corporativa, no sirve para nada. Claro que tenemos que trabajar individualmente, pero el fin de ese trabajo tiene que ser individualmente. El fin de ese trabajo tiene que ser la edificación corporativa. A veces cuando están cansados, por ejemplo, pueden considerar llegar tarde a las reuniones. En lugar de llegar a tiempo, llegan 10 minutos después de la hora programada. Esto no es solo la pereza, ¿sí? Esto es la falta de un debido temor hacia Elohim. Tenemos que pensar en estas implicaciones porque hay un convidado más al cual nunca le prestamos atención. Solo están viendo la parte externa de esta forma. Y esa también debería preocuparnos, por supuesto, de que llegando tarde hacemos esperar a los hermanos. ¿Sí? Entonces ya de por sí, si yo estoy haciendo esperar a los hermanos, y no me refiero a que se me rompió el coche y se me hizo tarde, sino que cuando se hace de una forma recurrente es una falta de respeto hacia el hermano, pero mucho más hacia ese convidado del cual nunca nos acordamos, ¿sí? No es a nuestros hermanos a los que estamos desconsiderando, sino al propio Yahweh. Estoy bastante segura de que Elohim está allí antes de la hora programada, verdaderamente. Seguramente no me gustaría que él me espere, ¿sí? Debería ser yo la que la espere, ¿no es cierto? Si un hermano nos invita a ir a cenar a su casa a las 7, digamos, llegamos a las 8:30, significa que no respetamos al anfitrión, que le estamos faltando el respeto. No tenemos el debido temor de ofender al anfitrión en ese caso. Seguramente puedo testificar que a menos que esté muy enferma o muy ocupada por algo que no puedo evitar, que a todos nos puede suceder, no tengo la paz para quedarme en casa cuando la congregación se reúne si está combinado que yo vaya también. Si las reuniones continúan y yo me quedo en casa, no tengo paz. No me siento bien. Mi ruach me condena y mi conciencia no me da shalom. Se hace un agujero en mi conciencia y tengo que aclararlo. Es por eso que tenemos que aprender a temer a Elohim, asistiendo a las reuniones con regularidad, funcionando y llegando a tiempo, haciendo las cosas de la mejor manera, porque el servicio que realizamos a través de nuestros hermanos, servirlos a ellos, es servir a Mashiach. De la manera en que él lo dijo, todo lo que hagan por uno de estos pequeñitos, por mí mismo lo hacen. Y esas cosas serán contabilizadas. Tenemos que tener un temor apropiado hacia nuestro Elohim. No estamos jugando, no estamos en algún tipo de religión al servicio de los ídolos. Y están sirviendo a los ídolos, no importa si llegamos tarde, ¿no es cierto? Si el gobierno de un país es un desastre, puede que no haya mucha diferencia entre pagar impuestos o no, ¿no es cierto? Tal vez a nadie le molestaría, nadie diría nada, pero no me gustaría vivir en un país así, ciertamente. Sin embargo, este país, o sea, este reino en el cual estamos, es bueno, tiene orden en todas las cosas, ¿no es cierto? Para ser buenos ciudadanos tenemos que tener el debido temor al gobierno, en cuanto al buen funcionamiento y hacer nuestra parte para que funcione correctamente. Tenemos que tener la misma actitud hacia Elohim con respecto a las reuniones que son el levantamiento del reino.